il·lustre cap de govern, autoritats, senyores i senyors, amics, molt bona tarda a todos. Comenzaré mi intervención en este acto inaugural del 25º curso de la Universidad d'Estiu d'Andorra con unas consideraciones de orden personal. En 1976 pasé por primera vez varios meses en Marrakech. Iba a diario a escuchar a los cuentistas de la plaza con el propósito de entender lo que narraban. Gozaba en aquella época, felizmente, de buen oído y me esforzaba en descifrar la jerga y los eufemismos que solo un público asiduo de la halqa, esto es, el anillo formado por los espectadores, puede captar. Esas palabras ganzúa que, acompañadas de ademanes y gestos, le permiten entrar en el contexto del cuento. El juego corporal de los juglares arrojaba una luz nueva sobre los textos medievales que leía, objeto de mis cursos magistrales en la New York University, en especial acerca del libro de Buen Amor del arcipreste de Ita. Me procuraban la clave para entender muchas cosas que una simple lectura no puede alcanzar a captar. Poco a poco, conforme mejoraban mis conocimientos de la darija, el árabe dialectal marroquí, pude apreciar la riqueza y la variedad de las tradiciones orales de la plaza de Jemaa el-Fna. Junto a la audición de las obras clásicas, Las Mil y Una Noches, La Antaría, y de relatos populares, las figuras de Shah, Aisha Kandisha, etc., participé como espectador en las improvisaciones burlescas de jaleikís de gran clase, como los hoy fallecidos Shahrukh y Bakshish. Ambos se expresaban llanamente en el dialecto local y recurrían a mímicas y movimientos corporales de gran plasticidad. Uno de los primeros comentaristas europeos, en este caso una comentarista, la doctora Leger, en un prólogo a una excelente antología de cuentos populares marrakechíes, publicada en 1926, escribía: «Es sumamente difícil transcribir un cuento de la plaza pública. Los cuentistas, en efecto, mediante repeticiones, acompañamiento musical con el guembrí o el tamborín, cantos intercalados, una mímica expresiva y apóstrofes e invectivas destinadas a mantener al auditorio en suspenso, transforman el cuento en un verdadero escenario en el que el público desempeña su papel. Sería preciso un aparato grabador para escribir el relato cuyo hilo se pierde en medio de incidentes de toda índole». Recuerden la fecha, 1926, un aparato grabador. El arranque de los cuentos no había variado gran cosa en 1976, desde la época en que los hermanos Tarot, en 1920, y Elías Canetti, 30 años después, visitaron la plaza. Para atraer la atención del público que vagabundeaba por ella, los juglares recurrían a una serie de trucos ya originales, ya transmitidos por la tradición. Shahrukh, quiere decir cohete, porque era un hombre de gran altura, agarraba el borrico de algún compadre, lo levantaba a pulso sobre sus hombros y los rebuznos del animal convocaban inmediatamente a su alrededor a toda una multitud. Un día me explicó el origen del ardid. Al acomodarse en la plaza años antes, recitaba suras del Corán que había memorizado en una madraza, pero nadie le escuchaba ni le daba un céntimo, hasta que una mañana, harto de aquello, alzó un burro y todo el mundo acudió a verlo. Entonces increpó a la gente diciendo: «Cuando recitaba la palabra de Dios, ninguno se detenía a oírla y ahora venís a mí atraídos por los rebuznos. ¿Qué clase de seres sois, personas o animales?». Así empezó su carrera de cuentista y siguió mientras fue joven alzando borricos como inefable imán. Otros juglares prorrumpían en gritos o fingían una pelea con alguno de sus amigos. Todavía entonces, como en la época de la doctora Leger, medio siglo atrás, increpaban a los desertores, a los que querían abandonar su corro para ir al vecino con un «Jorjú a el meshut al-walidín», los que sois malos hijos, largaos. Con lo cual, aquellos no se atrevían a dejar la halqa y permanecían a la escucha de sus palabras. En este gran crisol de culturas populares que es la plaza de Jemaa el-Fna,
convergen otras dos tradiciones, la bereber y la subsahariana de los Gnawa, descendientes de esclavos de una conocida cofradía marroquí. El sincretismo religioso de la última tiene muchos puntos de contacto con el de los abacuás y lucumís, a cuyos plantes asistí hace ya mucho tiempo en los barrios habaneros de Regla y Guanabacoa. La tradición bereber, ya se trate de cantos y recitales en tamazigh o susí, abarca en su registro poemas de amor, elegías y composiciones de crítica moral y social. Un reciente estudio del profesor Hamid Moqaddem reúne en un volumen las grabaciones del autor a los cuentistas de las tres tradiciones. Fue publicado hace unos años con el patrocinio de la UNESCO. El punto de partida de mis reflexiones se extendió luego a las relaciones existentes entre la tradición oral y la literatura. La interdependencia entre una y otra en las culturas europeas y árabes que conozco muestra que la tradición oral alimentó a la escrita al ser codificada y repertoriada, y esta a su vez influyó en aquella al introducirse en el circuito del relato oral. Numerosos textos medievales, tanto poéticos como narrativos, fueron compuestos para ser recitados, y una lectura adecuada para su comprensión requiere tomar en consideración su dimensión auditiva y gestual. El patrimonio oral se inscribe en otro que podemos llamar inmaterial mucho más vasto. Es decir, la plaza de Marrakech, en cuanto a espacio físico, albergaba asimismo un rico patrimonio inmaterial, muecas, gestos, pausas, risas, llanto, todos esos movimientos corporales y paralingüísticos propios de una situación no exclusivamente oral y que son parte de un extraordinario patrimonio inmaterial ligado a la representación pública. Como escribí en mi ensayo titulado Escritura y Oralidad, incluido en mi libro Contra las Sagradas Formas, para aprender de modo cabal la correlación entre la cultura oral y la originada por la escritura, debemos partir de nuestros conocimientos históricos sobre ambas, antes de adentrarnos en los cambios introducidos por la invención de la tipografía en 1440 y la moderna revolución informática. Mientras la existencia del Homo sapiens y la consiguiente aparición del lenguaje se remontan, según los datos de que dispongo, a unos 40 o 50.000 años, las primeras manifestaciones escritas datan aproximadamente de 3.500 años antes de Cristo, fecha de las inscripciones sumerias de Mesopotamia. Esto es, el periodo que abarca la oralidad primaria, así denominada por Walter Ong en su obra fundamental sobre el tema, es casi 10 veces mayor que el de la escritura. Estas cifras reveladoras de la antigüedad del patrimonio oral de la especie humana debemos añadir otros factores que nos ayudan a comprender la interacción entre la tradición oral y la expresión escrita y el creciente desequilibrio que caracteriza los 3.000 idiomas hablados hoy en el mundo. De los 3.000 idiomas hablados hoy en el mundo, únicamente 78 poseen una literatura viva fundada en alguno de los 106 alfabetos creados a lo largo de la historia. En otras palabras, centenares y centenares de lenguas empleadas actualmente en nuestro planeta carecen de escritura y su comunicación es exclusivamente oral. Fin de la cita. Por muy diversas razones, la fragilidad, por no decir la precariedad del espacio público de la plaza de Marrakech, con sus músicos, cuentistas, bailarines, juglares y bardos, era para mí, desde fines de los años 80 del pasado siglo, un motivo recurrente de preocupación. Creado por un conjunto afortunado de circunstancias, algunos documentos señalan su existencia a mediados del siglo XVI, el espectáculo de la plaza corría y corre el riesgo de desaparecer y ser barrido por los embates de la modernidad incontrolada que amenaza nuestras vidas y obras. Considerada aún hasta fecha reciente por una buena parte de la élite europeizada de Marruecos como un residuo tercermundista,